Bendito Dios poderoso, Padre, en esta hora, en el nombre de Jesús. Señor, le damos gracias, Señor, porque sabemos que usted es Dios fiel, Señor, y que ha jurado, Señor, por su nombre, Señor, y por su palabra, Señor, que usted cumplirá, Señor, todo lo que usted ha escrito, Señor, en ella. Y no hay nada, Señor, que nosotros podamos dudar en nuestros corazones acerca, Señor, de lo que usted es. Por eso, Señor, en esta hora, usted, Señor, es nuestra justicia. Usted, Señor, es nuestra fortaleza. Usted, Señor, es quien nos levanta. Usted, Señor, es quien guarda, Señor, su iglesia. Y le pido, Padre, en el nombre de Jesús, Señor, por las aflicciones, Señor, que mis hermanos, algunos están viviendo, por mi hermana Alejandra, Señor, que en esta hora sé, Señor, que usted le ha sostenido con misericordia. Y le pedimos, Dios de la gloria, que ella, Señor, vaya, Señor, presentando una mayor mejoría, Señor. Y que usted no permita, Señor, que esto que ha venido sobre su cuerpo, Señor, Padre, le angustie, Señor, y ponga temor, Señor, en su vida. Oramos, Señor, para que en medio de la unidad, Señor, de la iglesia, en el nombre de Jesús, Señor, ella pueda recibir, Señor, fortaleza, Señor, de lo alto. Y en esta hora, Señor, cuando ya ha comenzado, Señor, la noche, que a veces, Señor, se hacen largas, Señor, para aquellas personas que están en aflicción, Señor, en su cuerpo, en su salud, Señor. Le pido, Señor, que sea usted, Padre, oyendo, Señor, esta oración, Señor, de todos nosotros, y que sea usted, Padre, en el nombre de Jesús, Señor, fortaleciendo, Señor, a nuestra hermana Alejandra, Señor, que en su fe ella pueda sentir, Señor, en su corazón la oración, Señor, de la iglesia, y que usted sea, Señor, cubriéndola, Señor, con su sangre preciosa, Señor, de la cabeza a los pies, Señor, y que ella, Señor, pueda siempre decir, Ebenecer, Señor, Ebenecer en su vida, Señor, y que en el nombre de Jesús, Señor, este día y todos los días, Señor, de nuestra vida y de ella, Señor, nosotros podamos estar, Señor, confiando, Señor, en usted. Enviamos, Señor, Padre, en esta hora, Padre, en el nombre de Jesús, Señor. Enviamos, Señor, esta oración, Señor, Padre, sobre ella. La cubrimos, Señor, con su sangre preciosa. Le pido, Dios, que sus ángeles le guarden y que todo espíritu, Señor, inmundo, Señor, no pueda ni permita, Señor, que se acerque, Señor, a ella, sino que usted sea, Señor, guardándola, Señor, donde ella se encuentre, y por las misericordias de Cristo, Señor, a su esposo y a su hija, Señor, Padre. Pedimos, Señor, esto, Padre, en esta oración, Señor, en el nombre de Jesús, Señor. Y de esto, Señor, también pedimos que por esta palabra, Señor, que usted ha puesto en este día, usted arranque, Señor Padre, toda altivez, todo muro, todo, Señor, confusión, Señor, de nuestros pensamientos, Señor, para que en el nombre de Jesús, Señor, nos sea revelada, Señor, su palabra, Señor, a nuestra vida. Señor, hemos escuchado siempre su palabra, pero necesitamos, Señor, que esta palabra sea revelada, porque al ser, Señor, revelada a nuestra vida, Señor, entonces, Señor, pasará a formar parte de nosotros. Y cuando esto, Señor, pasa a formar parte de nosotros, es imposible, Señor, que el enemigo lo pueda arrancar de allí, Señor, porque ya es vida, Señor, en nuestra vida. Por eso, Señor, en esta hora, Padre, yo le pido en el nombre de Jesús, Señor, que todo pensamiento, Señor, Padre, humano, Señor, Padre, todo pensamiento contrario, todo aquello, Señor, de contaminación, Señor, Padre, sea arrancado, Dios, por su palabra, en el nombre de Jesús, Señor. Y que el Señor nos resplandezca, Señor, en esta noche, Señor, la luz del Evangelio, Señor, para nuestras vidas, Señor. A usted, Señor, sea toda gloria, Señor, y toda honra por los siglos de los siglos, Padre, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Gracias, Señor. Amén. Bueno, le damos la gloria y la honra al Señor. Y en esta noche seguimos, ¿cierto?, hablando acerca de la palabra del Señor. Sabemos que tenemos un Dios extraordinario, un Dios que es un Dios que restaura nuestra vida, un Dios que regenera nuestro corazón. Y ese es extraordinario de parte de Dios porque hablábamos, ¿cierto?, en estas 2 semanas pasadas, de que Dios no es un Dios que para Él nosotros seamos simplemente un número o que seamos simplemente un elemento o algo que se puede tomar o se puede dejar, sino que verdaderamente Dios nos ama. Y una de las cosas que es siempre sorprendente en todas las cosas que Dios ha hecho por nosotros, porque todo lo que Dios ha hecho por nosotros es verdaderamente sorprendente. No sé cuál podría decir de todas ellas es más sorprendente que la otra, porque el hecho que Jesús ocupara
en nuestro lugar para morir en esa cruz cargando nuestros pecados, eso ya es algo extraordinario, porque la paga del pecado es muerte, y la paga de nuestros pecados tuvo una muerte. Nuestros pecados no fueron limpiados, como quien dice, ya sabes que, mira, toma este oficio y olvida esa carpeta, o toma esa carpeta y hazla desaparecer, y nadie pagó por los pecados nuestros. No, alguien pagó por nuestros pecados, y el que pagó por nuestros pecados fue el Hijo de Dios, nuestro Señor, nuestro Salvador. Y eso es extraordinario, ya eso es extraordinario, porque Dios puso a su Hijo por propiciación de nuestros pecados. Ahora bien, por todo lo que nosotros hemos conocido por su palabra, todas estas cosas son realmente extraordinarias, y tal vez extraordinarias también de comprender al Espíritu y de entender más allá de lo que nosotros simplemente podemos recibir o pensar acerca de lo que está escrito ahí, porque sin fe es imposible agradar a Dios, y Dios espera que nosotros tengamos fe para creer su palabra. Es por eso que el Señor ponía fuertemente en mi corazón de lo que Dios dice acerca de su palabra en lo que respecta a que nosotros somos o no somos, o sí somos por su palabra, porque la palabra sí lo dice, somos hijos de Dios. Y es entonces que hoy día el Señor me decía que es necesario que cada uno de nosotros pueda comprender qué es lo que significa ser hijo de Dios. ¿Por qué nosotros llegamos a ser hijos de Dios? ¿Por qué no todos son hijos de Dios? Y que nosotros debemos en nuestro corazón aferrarnos a esta palabra, porque es algo extraordinario que Dios nos considere así. Y por el contrario, el enemigo siempre va a querer hacernos dudar acerca de lo que Dios habla por su palabra, porque a Él le conviene y porque es algo extraordinario lo que Dios ha puesto para nosotros. El ser hijo de Dios, hermano, quien escucha esta palabra, es algo impensado, es algo extraordinario y es algo realmente maravilloso de parte de Dios, de cómo Dios nos ve a nosotros. Así que vamos a ir a la palabra del Señor y vamos a tomar el texto para que nosotros podamos responder algunas preguntas y podamos nosotros tener claridad al respecto de por qué podemos decir que somos hijos de Dios y cuál es lo que bíblicamente nos afirma, para que nosotros tengamos plena convicción y botemos de toda duda del corazón. Vamos a ir entonces al Evangelio según San Juan, al capítulo 1, que tiene cierto por título, dice el verbo hecho carne. Este primer capítulo 1, del 1 al 18, nos habla y nos va a hablar claramente acerca de lo que significa primeramente el ser hijo de Dios. ¿Por qué razón? Porque yo o cualquier persona podríamos decir, no sé, yo soy hijo de fulano de tal, pero no basta que yo solamente lo diga, y no basta que yo diga, no, si mi papá es tal persona. Tienen que haber una cantidad, digamos, de pruebas, tienen que haber exámenes, ¿cierto?, para confirmar biológicamente que hay una paternidad, ¿cierto?, que esa persona fue gestada y que ese es el padre. Por eso, ¿cierto?, el ser hijo es un reconocimiento de una transferencia, de una genética, de una vida que se abre. Entonces, ¿por qué nosotros podemos tener plena convicción qué significa de que nosotros seamos hijos de Dios y cómo llegamos a ser hijos de Dios? Porque nosotros lo sabemos por la palabra, pero esto es más profundo de lo que Dios habla. Así que le invito a que podamos leer el Evangelio según San Juan, versículos del 1 al 18. Lo leemos en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Le pido, Padre, usted use, Señor, este vaso de barro, Señor, para la gloria, Señor, Padre, suya, y para bendición, Señor, de todos quienes escuchamos, Señor, su palabra, en el nombre de Jesús, Señor. Amén. Dice, el verbo hecho carne. En el principio, dice, era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Acuérdense, este versículo dice, este era en el principio, o sea, en el comienzo. Después dice, cierto, todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En Él estaba la vida,
y la vida era la luz de los hombres. La luz en las tinieblas resplandece, y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Hubo un hombre enviado de Dios, el cual se llamaba Juan. Este vino por testimonio, para que diese testimonio de la luz, a fin de que todos creyesen por él. No era él la luz, sino para que diese testimonio de la luz, ¿cierto? Juan el Bautista. Aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre venía a este mundo. En el mundo estaba, y el mundo por él fue hecho, pero el mundo no le conoció. A los suyos vino, y los suyos no le recibieron. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, le dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Y aquel Verbo fue hecho carne, y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Acuérdense de esa palabra, el unigénito del Padre. Juan dio testimonio de él, y clamó diciendo: este de quien yo decía, el que viene después de mí es antes de mí, porque era primero que yo. Porque de su plenitud tomamos todos, y gracia sobre gracia. Pues la ley por medio de Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. A Dios nadie le vio jamás. El unigénito Hijo que está en el seno del Padre, dice, Él le ha dado a conocer. Bendita palabra del Señor. Bueno, aquí hay una clara descripción acerca, ¿cierto?, de la intervención del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo desde el principio, ¿cierto?, de la relación entre Jesús y su Padre, entre el Verbo y Dios. Y vemos, ¿cierto?, que ellos han existido hasta antes de que fueran creadas, ¿cierto?, todas las cosas. Y dice claramente, ¿cierto?, que por el Verbo. ¿Quién es el Verbo? Es Jesús, que se encarnó, dice, fueron hechas todas las cosas. Y en otro versículo dice las de arriba, las que están en los cielos, y también, ¿cierto?, en la tierra. Cuando la palabra de Dios menciona a Jesús como el unigénito, esto en la traducción del griego, unigénito, significa monogenes. Yo me sorprendí, esto está en el griego, en el Strong 34-39, yo me sorprendí mucho al ver la traducción de unigénito como monogenes, y significa que Jesucristo es el único que tiene la genética de Dios, es el único, dice la palabra, después vamos a ver en el libro de Hebreo, habla acerca que Jesús es la sustancia misma del Dios eterno. O sea, Jesús y el Padre, ellos son únicos, no hay otros. Por supuesto, en el Espíritu Santo no existe nadie como ellos, nadie, absolutamente nadie. Y Jesús, existiendo desde el principio junto a su Padre y siendo el único Hijo de Dios, el unigénito Hijo de Dios, que tiene la genética de Dios, que tiene la sustancia de Dios, que tiene la divinidad de Dios, que es igual a Dios su Padre, es exactamente igual, Él es igual, ambos son iguales. Y por supuesto hay algo, cosa mucho más profunda que Dios nos va a revelar cuando nosotros estemos con Él para saber qué significa más allá de todo esto, porque esto es algo espiritual. Pero para que nosotros vayamos comprendiendo qué significa que Él sea el unigénito Hijo de Dios, porque esto nos va a responder preguntas como, por ejemplo, una segunda pregunta de decir, bueno, ¿es Adán hijo de Dios? El primer Adán, ¿cierto? ¿Es hijo de Dios o es una criatura de Dios? Esas respuestas las vamos a ver. Entonces, cuando nosotros tenemos claro que Jesús es el unigénito Hijo de Dios, es el monogenético de Dios, es el único, ¿cierto?, que tiene la genética de Dios, nosotros, ¿cierto?, vemos en el versículo 12 que dice que aquí es donde comienza lo extraordinario por parte de Dios. Dice,
Más dice, a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, cuando dice, ¿cierto?, les dio la potestad. Nuevamente aparece esta palabra, ¿cierto?, como potestad, que tiene que ver, ¿cierto?, con la autoridad y la legalidad por parte de Dios, de ser hechos, dice, hijos de Dios, los cuales, dice, no fueron engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Y dice voluntad, si no dice engendrado, aquí dice, la traducción sería, ¿cierto?, engendrados por Dios. ¿Qué sucede? Que cuando nosotros analizamos en profundidad estos versículos, nosotros tenemos que comprender que el hecho de que nosotros, cuando habla, ¿cierto?, de ser engendrados por Dios, y habla, ¿cierto?, de que nos da la potestad, el derecho, esto no es una palabra, como decirlo, que no es una declaración de intención. No es que Dios dice, mire, yo sabes que te considero como a un hijo, o te voy a adoptar, aunque voy a también hablar acerca de la palabra de adopción, que Dios ocupa, porque la ocupa también sale, sino que Dios nos habla, y en la traducción del griego, cuando dice le dio potestad de ser hechos hijos, esa palabra hijo, lo que pasa es que hay algunas palabras en griego que se traducen todas igual, hijo, y si vemos hijo, dice hechos hijos de Dios, sale con minúscula, y en el versículo 18, cuando se refiere al unigénito, hijo con mayúscula, son dos palabras griegas completamente distintas, completamente diferentes. Me voy a referir a la primera. La palabra que viene de hijo proviene del griego, la palabra hijo, que proviene de hijo de Dios, proviene del griego teknon, T-E-K-N-O-N, teknon. Y esa palabra teknon es usada para describir lo que significa dar a luz un hijo, porque teknon significa niño, es como niño pequeño. Y cuando Dios usa la palabra, dice le dio potestad de ser hecho hijos de Dios, esa palabra hijos de Dios significa de dar a luz, de haber sido dado a luz, de haber sido, ¿cierto?, de haber sido paridos. Ese es el significado de esa palabra. Teknon, dice de TikTok, significa parir, dar a luz. Es usada también para niño. O sea, lo que Dios está diciendo de que los que le recibimos al Señor, los que hemos creído en su nombre, o sea, que nuestros pecados han sido pagados por su sangre y nosotros hemos creído en su nombre, Él da derecho y autoridad para que nosotros seamos paridos por voluntad de Dios nuevamente. Eso es lo que está diciendo. No está diciendo de que esto, como semejante a un hijo, sino que Dios está ocupando el término griego, ticto, que es parir, dar a luz. Parir, dar a luz. Cuando se refiere a Jesús como hijo, se refiere como huíos. Y la diferencia de hijo huíos con tecnón es que huíos es el descendiente genético, es el descendiente directo, biológico del padre. Es huíos, hijo. Y el hijo que menciona en este mismo versículo es el que ha sido dado a luz, al que ha sido parido. Y por supuesto que ha sido parido es porque Dios está diciendo que hay entonces también lo que nosotros sabemos y conocemos, porque esto decía, Señor, esto es sorprendente, porque esto significa lo que realmente Dios habla en el capítulo que Jesús conversa con Nicodemo. Es eso. Por eso Jesús habla a Nicodemo. Y cuando Dios habla este versículo, en el versículo 12, cuando dice, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, Dios no, vuelvo a decir, Dios no, ¿por qué es tan importante esto? Porque muchas personas dicen, bueno, es que yo no me siento hijo, no siento a mi padre, ¿seré verdaderamente hijo de Dios? ¿O lo habrá dicho Dios? Porque sí es verdad,
¿cómo es esto? No lo entiendo. Porque nosotros llegamos, ¿cierto?, de no conocer absolutamente nada acerca de la palabra y vemos aquellas promesas extraordinarias que Dios nos da y que nos cuesta mucho entender, y además que por otra parte, como toda la batalla es en nuestra mente y en nuestros pensamientos, Satanás siempre está batallando en contra de nuestros pensamientos. Si a eso le sumamos, además de que se dedica más tiempo a cualquier cosa que leer la palabra o profundizar en la escritura, entonces la debilidad en la palabra hace que las personas digan, yo soy, bueno, sí, soy hijo de Dios, pero como que me cuesta, pastor, sabe que esa parte me cuesta. Usted no tiene que costarle eso, porque usted tiene que entender que esta es la palabra que Dios dejó escrita. Dios dejó escrito esto para que nosotros podamos comprender el beneficio. Yo me imagino, porque usted tiene que pensar en esto, cuando nosotros, cuando Jesús, ¿cierto?, muere por nosotros en la cruz, y Él pasa de ser el único hijo, el monogenético de Dios, y además Dios dice, aparte de todas las bendiciones, de todo lo extraordinario, Dios también a través del Evangelio según San Juan, inspirado por el Espíritu Santo, Dios habla estas palabras. Yo me imagino lo extraordinario y lo impresionante que tiene que haber sido para todos los ángeles del cielo, para toda la creación de Dios, las palabras que Dios está diciendo aquí, porque no son cualquier palabra. Desde el principio, ¿cierto?, dice el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Existían solamente el Padre, el Hijo, el Espíritu Santo. Y no había absolutamente nadie más que pudiera ser llamado hijo de Dios. No había. Y yo creo que cuando Satanás vio esta tremenda derrota que él sufrió a través de la victoria de Jesús en la cruz, yo creo que cuando Satanás no puede haber cabido de escuchar la voz del Padre para decir que, aparte de tener a su Hijo unigénito, Dios también iba a dar a luz en nuestra vida a muchos hijos más, para que Cristo pasara de ser el único hijo al primogénito. Y yo creo que aún los ángeles de los cielos tienen que ver, todos han dicho, es impresionante, es increíble, es algo demasiado misericordioso, demasiado extraordinario, demasiado sublime, demasiado puro, demasiado alto, demasiado honor, demasiada gloria. Es demasiado, porque Dios no nos ve, como yo le decía a nosotros, como un número. Por eso Dios está tan interesado en nosotros, en regenerarnos, en restaurarnos, en amarnos, porque Dios hace algo extraordinario, algo increíble, que es porque si es la palabra hijo, es como decía la traducción, es parir, dar a luz, que es dar a luz un niño, es porque entonces hay una simiente, ¿cierto? Hay allí algo especial de Dios, que eso es lo que el enemigo siempre ha querido, que usted no viva como hijo de Dios, no crea que es hijo o hija de Dios, sino que usted piense acerca de cualquier cosa al respecto de esto, porque aquí yo vuelvo a decir, la palabra es parir, es dar a luz. O sea, si una persona, ¿cierto? En este caso, por supuesto, una mujer, ¿cierto?, está embarazada, el proceso del embarazo, las mujeres que han tenido hijos lo conocen extraordinariamente mejor, ¿cierto?, que cualquier hombre que la pueda escribir, porque ya lo han vivido, y sabemos, ¿cierto?, que hay un resultado, ¿cierto?, allí, donde es manifiesto el testimonio del hijo que comienza, ¿cierto?, a latir dentro del vientre, y después el hijo, ¿cierto?, que es tomado en sus manos y que es visto de lo que es, que lo que no existió y en el tiempo de gestación viene a ser, ¿cierto?, un nuevo ser. Pero lo que Dios está hablando acá, ¿cierto?, dice, primero esto no es engendrado, dice, por carne, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios.
Y cuando Dios nos llama a ser hijos, como hijos de Dios, nosotros llegamos como hijos de Dios justamente a lo que Dios habla en en el mismo Evangelio según San Juan, que nótese que esto está solamente en el Evangelio según San Juan, ¿cierto? Donde dice acerca de Jesús y Nicodemo. Entonces dice, ¿cierto? Que Nicodemo le fue a ver y le dijo, sabemos que has venido a Dios como maestro porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Respondió Jesús y le dijo, de cierto te digo, de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Por eso él está diciendo eso. No puede ver el reino de Dios. Por eso Jesús le está diciendo que tiene que nacer de nuevo como hijo, pero en Jesús, en la fe y por supuesto en el hecho de recibir a Jesús como Señor. Nicodemo le dijo, ¿cómo puede un hombre, cierto, nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Y ahí eso responde a lo que estábamos viendo en Juan, en el capítulo 1, ¿cierto? Porque dice, no es engendrado de sangre ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón. Entonces respondiendo Jesús le dijo, de cierto te digo, que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. No te maravilles de que te dije, o es necesario nacer de nuevo. El viento sopla de donde quiere y oye su sonido, mas ni sabe de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. ¿Cierto? Entonces respondió Nicodemo y le dijo, ¿cómo puede hacerse esto? Respondió Jesús, ¿cierto? Y le dijo, ¿eres tú maestro de Israel y no sabes esto? Y le dijo, de cierto te digo, que lo que sabemos hablamos y lo que hemos visto testificamos y no recibí nuestro testimonio. ¿Por qué? Porque ahí el Señor le está diciendo, porque le dice, de cierto te digo que lo que sabemos hablamos y lo que hemos visto testificamos y no recibís nuestro testimonio. Nuestro testimonio, ¿cuál? El del Padre y el del Hijo. Porque Jesús le estaba diciendo ahí que el nacimiento estaba por el testimonio de Jesús mismo, de él mismo, para poder nacer de nuevo. Y le dice, si os he dicho cosas terrenales y no creéis, ¿cómo creeréis si os dijera las celestiales? Nadie subió al cielo, sino el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre que está en el cielo. Y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Precisamente, ¿por qué? Para dar cumplimiento. O sea, Jesús sabía de que el Padre le iba a enviar como el unigénito y que después de eso Jesús iba a ser el primogénito, el primero de muchos, porque ya en la potestad del Padre estaba en su corazón, en el corazón de Dios estaba en hacer de nosotros hijos suyos verdaderos. Cuando nosotros, ¿cierto?, estudiamos la palabra del Señor, vemos, ¿cierto?, de que Dios ha puesto en nuestra vida una simiente, ¿cierto?, incorruptible, y que es precisamente lo que Dios responde a Nicodemo, y habla acerca del nuevo nacimiento. Tenemos dos nacimientos, el de carne y el nuevo nacimiento espiritual, que es el que nosotros recibimos por causa de que hemos entregado nuestra vida a Jesucristo. Yo no sé si a usted esto le alegra, porque es algo que se sustenta no por una interpretación. No, pastor, si esto es una interpretación, esto no es, usted va a darse cuenta que no es una interpretación. Esto es la intención de Dios para transformarnos ahora. Imagínense qué extraordinario de pasar de ser criatura de Dios a hijo de Dios. Qué extraordinario de que nosotros podamos hoy día legítimamente, al ser nosotros, dice que al haber recibido a nuestro Señor como Salvador, sabemos porque el Espíritu Santo viene a vivir en nuestros corazones. Y al vivir el Espíritu Santo en nosotros, viene a nacer en nosotros, ¿cierto?, la nueva vida espiritual, porque hemos hablado mucho respecto de esto. Es imposible seguir el camino de Dios sin el Dios del camino, porque humanamente toda persona que sigue una religión y que no ha aceptado a Jesús como Señor y Salvador no ha nacido de nuevo. Y toda persona que no ha aceptado a Jesús
como su único Señor y Salvador, tampoco ha recibido entonces la simiente que Dios pone como hijo, porque el versículo dice claramente, dice, solamente dice, además a todos los que le recibieron, a los que recibieron a Jesús, a lo que empieza a hablar acerca del verbo, ¿cierto? Aquella luz verdadera, los suyos vino, ¿cierto? Y está hablando, ¿cierto? Que el verbo fue hecho carne, habitó entre nosotros, ¿cierto? Y se refiere, ¿cierto? A Jesús mismo. Y dice, no hay nadie más, no hay nadie más, no existe nadie más en esto claramente por parte de Dios, a través de lo cual nosotros podamos llegar a ser hijos de Dios. Porque todo ser humano será igual al otro que está al lado, y solamente a través del Hijo de Dios nosotros podemos recibir este nuevo nacimiento espiritual que viene, por supuesto. Jesús estaba, el Evangelio según San Juan, en el versículo 12 y 13, está hablando exactamente de lo mismo que es Nicodemo capítulo 3 en adelante. Está hablando de la traducción de la palabra hijo como parir o nacer, ¿cierto? Espiritualmente. O sea, sí es necesario nacer de nuevo. Yo hace muchos años atrás escuchaba a una persona, por cierto, blasfema, y que hablaba y decía que el nuevo nacimiento no era algo importante. Yo no sé cómo hablar esta necedad, porque ese hombre fue cortado, Dios lo cortó, y él decía que si esto hubiese sido importante, habría salido en los otros evangelios, etcétera, y que esto era solamente, que no era una mera conversación, decía, entre Jesús y Nicodemo. Esa es la forma como Satanás siempre quiere engañar a las personas, porque no fue una mera conversación, sino que fue el establecimiento por parte de Dios para que nosotros legítimamente fuéramos y llegásemos a ser hijos de Dios, para que en nosotros pudiera nacer aquella simiente divina del Espíritu Santo, y que por esa extraordinaria voluntad de Dios nosotros pudiéramos ser transformados ahora por Dios y ser como sus hijos legítimos, porque Él nos ha dado a luz espiritualmente a través del nuevo nacimiento, que es recibir a Cristo. Toda persona que se ha arrepentido de corazón, toda persona que ha entregado su vida a Cristo, toda persona que verdaderamente se ha arrepentido de sus pecados, Dios le ha dado la potestad de ser llamados hijos de Dios. Y eso es algo extraordinario, porque por toda la eternidad, hasta antes de que Cristo se encarnase, que el Verbo habitase entre nosotros, hasta antes de ese momento solamente existía el único Hijo de Dios. Y desde ese momento en adelante, por eso en la palabra habla, ¿cierto?, de que con Jesús, dice, el nuevo pacto, dice, es un mejor pacto que el antiguo pacto, porque a través, ¿cierto?, de Jesús nosotros llegamos a ser verdaderamente hijos de Dios. Y por supuesto, como hijos de Dios tenemos obligaciones y tenemos derechos. Pero lo más extraordinario, yo me imagino que el enemigo no debe poder creer que, además de todo, teniendo a su único hijo, nosotros también fuésemos puestos por el Padre como hijos. Hoy usted dice, sí, pero yo soy como hijo de Dios. Pero uno dice, ¿y cuándo ha de ser manifiesto esto? Bueno, hay dos cosas que hay que entender. O sea, esto ya está por parte de Dios en todo aquel que ha cumplido esos versículos que dice ahí, y que por supuesto vive como hijo de Dios. Y además de eso, hay una extraordinaria promesa de Dios y hay una gran gloria para todos sus hijos e hijas de Dios. Porque desde el principio, Dios, ¿cierto?, Dios dio este privilegio solamente a su único hijo. ¿Por qué? Porque vamos a ver la pregunta que yo había dejado plantear en un principio. Si es Adán también hijo o es Adán una creación. Entonces, algunos se preguntan, dicen, bueno, ¿por qué? Porque siempre el hombre ha sido hijo de Dios. Pero vamos a ver lo que dice la palabra del Señor. En Génesis, ¿cierto?, 1:27, dice la palabra, vamos a ir a Génesis 1:27. Vamos a poner acá un separador. Vamos a ir a Génesis 1:27.
Dios no juega con lo que Él habla. Dios no miente y no engaña acerca de lo que Él dice. Génesis 1:27 dice, y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios los creó, varón y hembra los creó. Ese es el versículo, ¿cierto?, donde aparece la creación y dice claramente varón y hembra, varón y hembra. Entonces vamos a ver acerca de la creación, ¿cierto?, de Adán. Y la palabra, ¿cierto?, que usa Dios aquí dice, y creó Dios al hombre a su imagen y semejanza. ¿Cuál es la palabra que Dios ocupó para Adán? Es crear. Y esa palabra, la traducción en el hebreo 1254 es vara, no con B corta, con B larga, vara, que significa que ha sido cortado, que ha sido tomado, que ha sido hecho, o sea, ha sido cortado. Dice, ha sido cortado por Dios, ha sido creado por Dios. O sea, Dios lo creó como, dice aquí claramente, es una criatura de Dios. Adán es criatura de Dios. Porque leímos nosotros en el Evangelio, según San Juan, desde que antes de que fueran creadas todas las cosas, estaba el Hijo y el Padre. Y vemos, después vamos a ver en los versículos, en el libro de Hebreo, dice que Dios tiene, cuando, bueno, lo dice también, lo acabamos de leer en el Evangelio, de que Él es el único hijo. Si Adán hubiese sido hijo, entonces ya Jesús ya no habría sido el único hijo, sino que habría sido también el primogénito. ¿Por qué hay personas que se confunden? Porque la palabra habla del primer Adán y el postrer Adán. Después voy a hablar de eso, porque aquí lo que vamos a hablar es acerca de lo que significa como creación. Y en este caso vemos claramente que Dios crea al hombre, Dios lo cortó, Dios lo hizo, lo tomó y lo hizo. Y cuando dice en la palabra varón, viene del griego literal Adam, que es en el griego, el hebreo H120, dice, y es la creación del varón. Y para hembra, dice, ¿cierto? Varón y hembra los creó y eso fue, no hay más. Varón y hembra. Adán y Nekeba, que significa en el hebreo, la traducción femenina, dice de forma sexualmente hablando femenina. Eso es lo que significa la traducción de hembra, Nekeba, en el diccionario Strong. O sea, creó Adán y Nekeba, o Adán, ¿cierto?, como varón y como dice, ¿cierto?, la palabra, como mujer, ¿cierto?, o hembra, que es lo que dice la traducción, sexualmente hablando, distinto del varón. Y dice claramente, varón y hembra los creó y se acabó. O sea, allí Dios puso la creación y no hay hombre ni ser que pueda nuevamente añadir algo a la creación de Dios. Nació como hombre, morirá como hombre. Nació como mujer, morirá como mujer. ¿Por qué? Porque es la creación de Dios. Dios los creó. No existe otro sexo más. Simple y clara y lisa y llanamente. La persona nace como hombre y morirá como hombre delante de Dios que lo creó. Que lo creó, no el hombre. Aquí el hombre no tiene ninguna potestad para crear absolutamente nada, porque es aquí el Dios creador el que pone las reglas del juego. Nació como hombre, muere como hombre. Nació como mujer, vive como mujer, muere como mujer. Desde el punto de vista creacional de Dios. Ahora, sabemos que Satanás, él es un perpetrador, él es un mentiroso, él es un engañador, él es el que viene a torcer lo de Dios, que viene a traer la iniquidad, que es el nombre que él tiene, el inicuo, para venir, ¿cierto?, a engañar la humanidad. Pero aquí la palabra es clara, aquí Dios no engaña a nadie, varón y hembra los creó. Bien, ¿cierto? Aquí vemos que Adán viene como criatura, ¿cierto?, de Dios. No dice hijo, no ocupa la palabra, ¿cierto?, hijo. No, sino que habla claramente que es una creación. Bien, entonces estamos claros de que el unigénito Hijo de Dios, hasta que Cristo viniese a la tierra, solamente
es Jesús, el unigénito, el monogene de Dios. Y es distinto cuando, por ejemplo, nosotros encontramos en el Nuevo Testamento, para aclarar solamente este concepto, cuando encontramos, por ejemplo, en 1 Corintios 15, 44, primera Corintios 15, 44, ¿cierto? Dice, se siembra, dice, cuerpo animal, resucitará cuerpo espiritual. Hay cuerpo animal, hay cuerpo espiritual. Dice, así también está escrito, fue hecho el primer hombre, Adán, alma viviente. Se refiere al natural. Dice, y el postrer Adán, espíritu vivificante. Más lo espiritual no es primero, sino lo animal, luego lo espiritual. O sea, ¿cierto? Ahí está claramente, ¿cierto? Hablando en lo que respecta a la salvación. Nos está diciendo de que Adán, el primer Adán y el postrer Adán, porque en Romanos capítulo 5 lo encontramos claramente cuando la palabra nos habla en Romanos 5, 12, dice, ahí dice claramente Adán y Cristo. El primer Adán de la tierra, el postrer Adán espiritual, ¿cierto? Dice, y habla claramente, porque está hablando de un punto de vista de salvación. Dice Adán, por tanto como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado de la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Pues antes de la ley había pecado en el mundo, pero donde no hay ley no se inculpa de pecado. No obstante reinó la muerte desde Adán hasta Moisés, aún en los que no pecaron a la manera de la transgresión de Adán, el cual es figura del que había de venir, figura. Pero el don no fue como la transgresión, porque si por la transgresión de aquel uno murieron los muchos, abundaron mucho más para los muchos la gracia y el don de Dios por la gracia de un hombre, Jesucristo. Entonces aquí hacemos una diferencia, porque Jesús, ¿cierto?, es hijo encarnado de Dios, como aquel cierto hombre, como está diciendo acá, por aquella gracia, ¿cierto?, por la cual Dios dio salvación al mundo a través de Jesús, su Hijo encarnado. Hay una diferencia en la cual Dios habla del Hijo de Dios, que es tanto superior a todo lo que Él creó, a los ángeles, y habla también de Jesús, que es un poco, dice, inferior. ¿Por qué? Porque Jesús se despojó de sí mismo. Él dejó, ¿cierto?, su deidad. Pero nosotros acabamos de leer en el capítulo principal primero de Juan, que él nunca dejó de ser hijo de Dios. Jesús, el Jesús encarnado, aquel, dice, que es figura del que había de venir, aquel, dice, por el don de Dios, por la gracia de un hombre, aquel, por la transgresión de aquel, uno murieron los muchos, más dice, por lo cual, dice, por la gracia y el don de Dios, aquel, Jesucristo, Hijo de Dios, unigénito, Hijo de Dios. Jesús encarnado, unigénito de Dios. Jesús divino, unigénito, Hijo de Dios. Amén. ¿Por qué podemos afirmar esto? Aquí vemos, ¿cierto? Ya vimos la comparación entre Adán y Jesucristo. Lo dice claramente. Adán y Jesucristo. Y vemos en Hebreo del 1 al 5, al Hijo de Dios, dice, Dios habiendo hablado muchas veces de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo. Y ese Hijo está con mayúscula. Y ese Hijo, al estar con mayúscula, es huios, hijo. Genéticamente, monogen del Dios vivo. Dice, en los postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó, dice, heredero de todo, y por quien asimismo hizo el universo.
ojo, heredero de todo. Y ahora, si nosotros somos hijos de Dios, entramos también en la herencia. Dice, y en el versículo 3 dice, el cual siendo el resplandor de su gloria, la imagen misma de su sustancia. ¿Qué está diciendo ahí? El resplandor de la gloria de quién? De su Padre. La imagen misma de su sustancia, o sea, lo mismo que compone genéticamente, si podríamos hablar de genética, a Dios, la sustancia de lo que es Dios, que no podemos explicar, la sustancia de lo que es Dios está en el Hijo, es la imagen misma de su sustancia. Estamos hablando del Hijo de Dios. No está hablando de Jesús aquí, sino que está hablando, porque Jesús es el Hijo encarnado, que al ponerse en un cuerpo de hombre, ¿cierto? Él se despojó de toda la deidad, pero no de su posición de hijo. El cual siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, que extraordinario, se sentó, dice, a la diestra de la majestad en las alturas. O sea, Jesús estaba por una eternidad al lado de su Padre, con una gloria eterna. Y Jesús viene, ¿cierto? Y Él desciende a la tierra, se encarna como hombre en Jesús, Él muere en la cruz, Él resucita, Él asciende, ¿cierto?, al Padre para mostrar su sangre como sumo sacerdote, entra en el tabernáculo del cielo, y el Señor, ¿cierto?, el Padre ve allí el Cordero inmolado, y ve la perfección de la obra de la cruz, y en ese instante, ¿cierto?, es cumplido todo lo que está establecido como imagen en el Antiguo Testamento, en el tabernáculo. Jesús, ¿cierto?, viene y vuelve, ¿cierto?, y aparece durante un tiempo más en la tierra para preparar a sus discípulos, para avisar acerca de que venía la simiente de Dios, el Espíritu Santo de Dios venía sobre la tierra, y después que el Espíritu Santo llega a la tierra, Jesús, ¿cierto?, antes es alzado para ir ¿dónde? A la diestra de la majestad en las alturas. ¡Qué extraordinario! Y dice claramente, dice, tanto superior a los ángeles, cuanto heredó más excelente nombre que ellos. Y dice, ¿por qué? ¿A cuál de los ángeles dijo Dios? Dice, jamás, mi hijo eres tú, yo te he engendrado hoy, y otra vez, yo seré a él padre, y él será a mí hijo. O sea, es claro, por todas partes es claro, que el único Hijo de Dios, Jesús, y que lo único que a nosotros nos puede hacer hijos de Dios por la palabra de Dios es a través de Jesucristo como Señor y Salvador, y por voluntad de Dios el Padre, para que nosotros naciésemos de nuevo de un nacimiento incorruptible, en el segundo nacimiento, que es el nacimiento que nosotros tenemos a través del Espíritu de Dios y cuando recibimos al Espíritu Santo. O sea, esto es algo tan extraordinario, es algo tan poderoso, es algo tan real por parte de Dios. El problema es que la gente no lo valora, la iglesia no lo valora, la iglesia lo duda, porque muchas personas aún estando en Cristo dicen, no, si Dios no me ama, no, si Dios no me responde, no, si yo oro y no sé qué pasa, me vienen estos pensamientos, y no comprenden la extraordinaria obra de Dios al ponernos ahora a nosotros, a usted y a mí, nos ha puesto a Él como hijos suyos. Ni los ángeles del cielo, dice claramente, ni los ángeles del cielo, dice a ningún ángel. Toda doctrina que enseñe que los ángeles son hijos de Dios está errada, porque ellos son también criatura celestial, son creación celestial de Dios, así como Adán fue creación natural de Dios, terrenal, pero ahora Dios bendito. Por eso la victoria de la cruz es tan extraordinaria, por eso es tan victorioso, porque nosotros, imagínense, no solamente pasamos de muerte a vida, no solamente pasamos de las tinieblas a la luz, no solamente fueron perdonados nuestros pecados, no solamente recibiremos vida eterna, sino que además nosotros hoy para Dios somos sus hijos, si es que, por supuesto, nosotros hemos recibido a Jesús como Señor y Salvador,
Y por supuesto, si nosotros vivimos como hijos de Dios, porque eso es otra cosa, es entonces que nosotros pasamos a ser tecnón, que es ticto, hemos sido dados a luz como niños pequeños a través del Espíritu de vida, el Espíritu Santo de Dios en nosotros. El segundo nacimiento, aquel nacimiento que Nicodemo no podía comprender. Esto es real, aquí está escrito y se lo acabo de poder leer para que usted no dude en su corazón, porque esto es una de las más grandes victorias. Imagínense los ángeles decir, pero y a todos ellos también van a ser igual que mi Señor, hijos del Dios Altísimo. Y el Padre dijo, sí, ellos son hijos míos también, ya no solo criaturas, sino que ahora hijos. ¿Y sabes cuál es la confirmación de muchas cosas? Dice, y otra vez dice, cuando introduce al primogénito en el mundo, dice, adore todos los ángeles de Dios, el unigénito, el monogene de Dios, pasa a ser el primero ahora de muchos iguales a él en cuanto a la disposición como hijo, no como deidad, ojo. No estoy diciendo que seamos como deidad, no. Yo estoy hablando porque la palabra está bien clara. Está diciendo acotadamente como hijo de Dios. ¿Sabe usted cómo tiene que haber achicharrado y reventado esto a las tinieblas? ¿Sabe usted cómo pudo haber sido esto tomado? ¿Cómo esta tremenda victoria? Por eso el Evangelio son buenas nuevas, porque pasamos de ser criaturas a hijos de Dios. Y hijos de Dios, en esto, mire, Dios no engaña, Dios no miente, Dios no juega. Pero usted tiene que comprender esto en su corazón, para que usted, más allá, esto no es porque usted sienta o no sienta, porque aunque usted se pudiera sentir hijo de Dios si no ha aceptado a Cristo y está en cualquier religión vana, usted no es hijo de Dios, este es criatura de Dios, porque solamente se es hijo de Dios a través de lo que dice su palabra en el Evangelio de San Juan, habiendo creído y habiéndole aceptado a aquel verbo que vino, ¿cierto?, a la cruz a morir por nosotros. Es entonces que nosotros, ¿cierto?, legítimamente pasamos a ser hijos de Dios. Pero usted a lo mejor alguna vez ha leído y me va a decir, pero pastor, tengo una pregunta que hacerle, porque en Romano, yo se la voy a hacer antes de que usted me la haga, se la voy a decir. En Romanos 8:15 dice, Romanos 8:15 dice, pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción, por el cual clamamos, Abba, Padre. Entonces usted me va a decir, pero pastor, ahí está diciendo claramente de que somos el espíritu de adopción. O sea, no somos legítimos, sino que somos adoptados. Y acá usted me está diciendo de que nosotros somos hijos legítimos de Dios. Porque la única forma de la legitimidad es que mis hijos hayan salido, ¿cierto?, de mí y de mi esposa, en este caso, hablando naturalmente. Si a mis hijos le hacen un ADN y contrastan con el ADN mío y de mi esposa, tiene que haber ahí, ¿cierto?, un resultado que demuestra que llevamos la genética de los hijos. ¿Y por qué aquí dice de que somos, dice, por el espíritu de adopción? Yo le voy a explicar eso. Porque la palabra griega usada para adopción es huio desia, huio desesia. La primera palabra ya la habíamos escuchado, que es huios. Cuando hablamos ahí como unigénito hijo de Dios, donde esa palabra hijo, con mayúscula, está traducida del griego, que es huios. Lo nuevo que se agrega acá es desesia. Huio desesia. ¿Y qué significa la adopción? ¿Sabe lo que significa la traducción? Esta palabra es
la traducción correcta de esta palabra es colocar como hijo o constituir como hijo, poner en la posición o lugar de hijo legítimo. Nosotros en la palabra, en la adopción, decimos, bueno, voy a adoptar a este hijo que no es mi hijo, pero lo voy a poner como hijo. Pero en la traducción de lo que dice literalmente el griego, cuando dice hemos recibido el espíritu de adopción, lo que está diciendo en esa palabra compuesta, utiliza la misma palabra que se usa para referirse a Jesús como hijo de su misma genética. Lo que está diciendo que cuando nosotros estemos con nuestro Padre en los cielos, Él nos va a colocar ya no solamente como lo que éramos cuando éramos tecnón, sino que nos va a poner, al igual que su hijo descendiente, nos va a poner como huíos en el lugar que nos corresponde como hijos. Eso es lo que está diciendo. Vamos a ser huíos, igual que Jesús. No tiene nada que ver con lo que nosotros entendemos de adoptado. Este adoptado, sí, porque no se parece al papá. El papá, ¿cierto? Es morenito y el hijo tiene ojitos lajados. No, es adoptado. Que uno dice, no hay vínculo, porque uno dice, es adoptado. ¿Por qué uno entiende y dice, somos adoptados? Porque no hay un vínculo. No existe un vínculo, no hay una genética. Pero Dios está diciendo aquí algo extraordinario. Lo que Dios está diciendo es que nosotros hoy somos hijitos, somos tecnon, somos tictos, somos nacidos espiritualmente, paridos espiritualmente, nacidos de nuevo por Dios. Y eso ya es así. Pero Dios dice que después de esto viene el momento en que Dios nos va a poner como huíos en el lugar que nos corresponde como huíos, hijos descendientes, legítimo. Al igual que como Él llamó a su unigénito, nosotros vamos a estar como descendientes. ¡Qué extraordinario! Porque ¿sabe lo que significa eso? Significa que si hoy día usted dice, ¿dónde está mi Padre Celestial? Quiero verlo, quiero abrazarlo, quiero echarme en su cuello. Dios te está diciendo, hijo, no te preocupes. Porque por un corto tiempo, hoy has nacido espiritualmente. Pero cuando yo venga por la iglesia, cuando yo venga por ti, cuando te toque partir y cuando tú resucites, tú vas a ocupar tu lugar como mi hijo legítimo, como mi huíos. Y con todo el derecho, porque eres mi hijo ahora legítimo. ¿Y sabe lo que significa eso? Significa que nosotros entramos a participar de la herencia de su unigénito hijo legalmente, no por una cosa escrita o legítimamente puesta por una causa de un abogado, sino porque Dios nos ha hecho nuevos en el espíritu, porque Dios es espíritu, el verbo es espíritu. Jesús se encarnó, no era espíritu, no era carne, era espíritu. Jesús se tuvo que encarnar y nosotros viviremos en un cuerpo similar, dice, al de los ángeles, similar al de la resurrección de Jesús, y viviremos espiritualmente como huíos en el lugar puesto por Dios como hijos. O sea que usted en los cielos, usted va a correr a los brazos de su padre, usted va a poder literalmente abrazarle como padre y él le dirá hijo, hijo, porque Dios no va a tener problema en escuchar a todos sus hijos, a todos sus huíos. Cuando Dios habla en serio. Cuando Dios te dice que eres su hijo y que Él ha dado de su simiente para que nosotros nazcamos espiritualmente, es algo extraordinario, porque Dios te dice, ahora yo te voy a colocar en el lugar al lado de todos mis hijos. Cuando Dios ve a la creación y ve en el momento en que Dios establezca su reino, todos los que hemos nacido de nuevo, todos los que aceptamos a Jesús como Señor y Salvador, no seremos simplemente criaturas de Dios, sino que Dios nos dirá, este es mi hijo, este es mi hija, este es mi hijo, este es mi hija, y yo
Soy su padre porque son mis huíos. Y a ningún ángel Dios ha llamado hijo, sino a su unigénito Hijo de Dios, y hoy a ti, a mí y a todos quienes hemos creído en Jesús como Señor y Salvador. Si esto no es una buena noticia, no sé qué es lo que será para ti una buena noticia. Si esto no es algo que te tiene que alentar en la fe, porque esto es algo extraordinario, porque el tiempo que nosotros vivimos aquí es un tiempo que va a terminar, pero después vamos a vivir con nuestro Padre Celestial eternamente y para siempre. Por eso ahora tú puedes entender lo que Dios habla, por ejemplo, en Hebreos, porque no voy a alcanzar a hablar de eso, pero lo que habla Dios acerca de, en Hebreos 12, lo que habla acerca de ser hijo del Dios Altísimo, cuando él habla en Hebreos 12:5, cuando dice: y habéis ya olvidado la exhortación que como a hijos se os dirige, diciendo: hijo mío, no menosprecie la disciplina del Señor, ni desmaye cuando eres reprendido por él, porque el Señor al que ama disciplina y azota a todo el que recibe como hijo. ¿Sabe? Dios nos ha hecho hijos legítimos suyos, y Dios quiere tratarte como un hijo y amarte como un hijo, y se preocupa de nosotros como el Padre que ama a sus hijos y está siempre junto a ellos. Hoy estamos separados por un corto de tiempo, pero ya hemos recibido el espíritu de adopción, por el cual ahora usted entiende, porque dice, por el cual clamamos Abba Padre, en el cual nosotros pasamos a ser de una simiente espiritual, y lo que queda de nosotros, que este cuerpo va a ser transformado por Dios, pero para que nosotros seamos legítimamente hijos del Dios Altísimo. Esto es buenas nuevas. Esto es lo que nosotros debemos considerar. Aquella palabra que hablaba acerca de la adopción no es de la forma que nosotros lo podemos comprender, sino que es como Dios lo habla. Por eso nosotros debemos tener, cuando Pablo dice que tenemos una salvación, dice tan grande, y es tan grande esta salvación, por supuesto que es grande, porque Dios habla claramente y dice, miren, Gálatas también habla, dice, pero también digo, en Gálatas 4:1, dice, pero también digo, entre tanto, que el heredero es niño, en nada difiere del esclavo, aunque es señor de todo, sino que está bajo tutor y curador hasta el tiempo señalado por el Padre. Asimismo también nosotros, cuando éramos niños, estábamos en esclavitud bajo el rudimento del mundo. Pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, Hijo con mayúscula, ese es cierto, ese Hijo es huíos, nacido de mujer y nacido bajo la ley, para que redimiese a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiésemos la adopción de hijos. Y ese hijos también viene a ser huíos. Y en Gálatas, y dice, y por cuanto sois hijos, Dios envió a vuestros corazones el espíritu de su Hijo, al cual clama Abba Padre. En el versículo 6, cuando se refiere a hijos y al Hijo, al espíritu de su Hijo, en ambos casos se refiere como huíos, porque ahí Dios está hablando del cumplimiento del pacto, de lo que Dios había dicho acerca de Israel, para transformarles también a ellos como hijos del Dios Altísimo. Y ahí queda, pero por esa traducción y esa clarificación de esas palabras queda, pero profundamente claro por parte de Dios que usted y yo somos hijos de Dios si hemos recibido a Jesús como Señor y Salvador. Yo no voy a alcanzar a hablar de los 4 aspectos que significa la disciplina de Dios en nuestra vida, porque Dios, si usted es hijo, tiene que estar dispuesto a vivir como hijo, porque tenemos deberes y tenemos obligaciones. Como hijos tendremos privilegios de parte de Dios. Ahora imagínese usted ser hijo de Dios, ¿qué significará? ¿Cómo será? Pero lo único que le puedo decir, hermano, es que será glorioso. Será glorioso, hermanos, que con nosotros lleguemos arriba y los ángeles digan, aquí vienen los hijos e hijas de Dios Altísimo.
Dios nos pondrá, hermano, en un lugar extraordinario, en un lugar de privilegio glorioso, hermano, en un lugar maravilloso como hijo de Dios, sentado a la mesa del Rey, a la mesa del Dios eterno, sentado allí, tú, nosotros todos, pues, con nuestros vestidos, hermanos, celestiales, con nuestras coronas, con todo lo que significa el poder estar allí delante de la mesa del Rey. Y no como siervo, no como criatura, no como amigo, sino que como hijo. Por eso tú tienes que entender que no hay mayor bendición que poder alcanzar esta batalla. Dice que el que persevera hasta el fin, ese será salvo. O sea, está la salvación y están todas estas cosas de parte de Dios que son extraordinarias. Por eso tú no puedes considerar lo que Satanás te dice, porque él miente, él engaña, él quiere robarte esto porque él jamás, nunca pensó lo que Dios iba a hacer con nosotros, de darnos, después de haber estado, imagínate, destituido de Dios, después de haber estado inmerso en el pecado, después de haber estado bajo un mundo de tinieblas, estado bajo la potestad de Satanás. O sea, Dios dio vuelta completamente las cosas para nosotros. Ha hecho Dios extraordinario. Por eso evangelios son buenas nuevas. Por eso nosotros podemos gozarnos en el Señor y por eso nosotros podemos darle la gloria al Señor en todas las cosas. Mira, solamente algunos versículos más acerca de lo que significa ser hijo de Dios. En Job 5:17. Job 5:17 dice: He aquí, bienaventurado es el hombre a quien Dios castiga, por tanto no menosprecie la corrección del Todopoderoso. Lo dice alguien que tiene autoridad. Salmo 94:12. Bienaventurado el hombre a quien tú, Yahvé, corriges, Yahá, y en tu ley lo instruye. O sea, Dios quiere corregirnos, Dios quiere instruirnos. Hay al menos 4 aspectos principales de la disciplina de Dios en la vida de nosotros, que son los mínimos. Proverbios 3:11 y 12. Dice así: No menosprecies, hijo mío, el castigo de Jehová, ni te fatigues de su corrección, porque Jehová al que ama castiga, como el Padre al Hijo a quien quiere. ¿Sabe lo que significa eso? Que la disciplina de Dios sobre nuestra vida es la mejor disciplina que nos guiará, como dice Hebreo, al propósito como hijos. Por eso usted no puede mirar a Dios como un cajero automático. Por eso usted no puede mirar a Dios por arriba del hombro. Por eso usted no puede considerar a Dios Padre como que usted, no sé, porque lo toma, lo deja. No, porque Dios lo que nos considera a nosotros en Jesucristo, Él nos considera como a hijos. Y si como a hijos, tal como estudiábamos el jueves, el Padre Nuestro, ahora usted lo entiende más, porque el Padre Nuestro es así, es porque Él es un Padre que también quiere que nosotros establezcamos una relación con Él. ¿No son buenas nuevas acaso las buenas nuevas del Evangelio? ¿No es acaso, mira, no es acaso extraordinario para tu vida el poder pensar y el poder saber de que Dios ha determinado esto para tu vida, para mi vida, y que tú tienes que entender, que tú tienes que permitir que la palabra de Dios transforme tu pensamiento, porque tú tienes que entender, o tú vives como hijo de Dios, o desobedeces a Dios para no vivir como hijo de Dios. Pero Dios sí ha querido ponerte como hijo de Dios para vivir conforme a su Padre, porque Él quiere, como dice su palabra, dice: sed santo, porque vuestro Dios es santo. Él quiere que tú ahora comprendas por qué tú tienes que vivir como hijo de Dios. Por qué tú quieres deber en tu corazón decir: yo quiero imitar a mi Padre en todo. Yo quiero ser como mi Padre es. Mi máxima aspiración es ser como el Padre. Pero, ¿sabes? Hay personas que admiran otras personas que son iguales que nosotros, pero yo admiro al Padre, yo admiro el amor de Dios por nosotros, yo admiro lo que Él ha hecho por mí. Nadie ha hecho ni me ha dado tan grandes promesas como las que Dios ha hecho a través de su Hijo en mi vida.
yo tengo fallas, yo me esfuerzo y hay cosas que tengo que vencer casi en todo momento, pero lo único que digo, Señor, nadie ha dado las más grandes promesas que usted me ha dado. Y yo hoy me determino a perseverar hasta el fin para poder alcanzar aquello en lo cual he sido llamado como hijo del Dios Altísimo. Por eso dice, todo lo que pide al Padre en mi nombre lo hará conforme a la voluntad del Padre, porque yo soy su hijo. Él es mi Padre y es su Padre, pero yo tengo que someterme como hijo, vivir como hijo, recibir su disciplina, recibir su instrucción. Pero hay hijos que no quieren, rebeldes, hijos contumaces, hijos que quieren recibir los beneficios, pero no quieren obedecer a su Padre y no establecen relación con Dios, sino que viven más encima, ni siquiera honrando a Dios, ni obedeciendo a Dios. Porque cuando Dios habla acerca de su disciplina, Dios habla acerca de su palabra, habla acerca de sus estatutos. Y si tú quieres vivir como hijo de Dios, primero ten la fe que Dios sí te estableció como hijo. Y lo segundo es que Dios también ha puesto su disciplina por su palabra para que nosotros vivamos agradando al Padre. Muchos, yo sé que no hablan de esto porque tienen dificultad de relacionarse con un Padre Celestial, solamente a Jesús. Pero es necesario que también nosotros conozcamos por la palabra de Dios lo que Dios quiere, que a través de su Hijo nosotros podamos ir al Padre, que podamos ser hijos del Dios Altísimo. La doctrina, la enseñanza, la instrucción y la obediencia es parte de la vida del Hijo de Dios. ¿Dónde? En la iglesia, en la vida familiar, en la vida personal y por supuesto en lo que es nuestra vida espiritual. Vamos a orar al Señor. Hoy sé que muchos puede que estén abatidos, tristes, pero espero que en el Señor tú sientas gozo en tu corazón, esperanza en Dios, y como bien decía la armadura de Dios, esto forme parte del yelmo de tu salvación, para que cuando Satanás te hable, tú digas, no Señor, yo soy hijo suyo, y como hija suya, Señor, me levanto de esto, Señor, voy a orar por esto, Señor, yo me esfuerzo, Señor, y verdaderamente creo, Señor, que un día le veré. Me acordé de algo que lo había pensado. Hace muchos años atrás, cuando yo viajaba a mi trabajo, a veces tenía que tomar un bus que salía de la región de Valparaíso, y como siempre yo me sentaba en el bus, me quedaba traspuesto. Y un día yo tuve un sueño muy hermoso. Y en ese sueño yo veía un lugar, pero muy verde y con aguas cristalinas, con aguas que corrían, muy hermoso, hermoso, hermoso. Y lo más increíble es que en ese sueño yo era un niño, mi esposa era una niña, más o menos como de 5 o 6 años. Y yo me preguntaba y decía, ¿dónde estaban mis hijos? Y yo miraba hacia aquel riachuelo que era muy bajito y veía a 3 pequeñitos, 2 niñas y un niño, casi de bebé, balbuceando en el agua y sentados ahí, y una más grandecita corriendo en medio de ese sueño que yo tuve. Y yo estaba sentado justamente como en la pierna de quien me sostenía y mi esposa en la otra. Oh, dije yo, fue un sueño o una visión, no lo sé, pero yo quedé lleno de gozo en mi corazón, porque era un lugar muy hermoso. Pasaron muchos años después y Dios nos empezó a llamar a nosotros, y un día por razones del principio de lo que Dios nos comenzó a llamar, tuvimos que ir a una reunión con otros pastores a Temuco. Y en un templo que hay allí había una muralla inmensamente grande, y cuando yo voy subiendo las escaleras veo la pintura, que hasta el día de hoy estoy buscando esa foto porque la saqué, y veo la pintura, y en esa pintura, en una pared inmensa que tenían subiendo la escalera, era un local muy grande, veo aquella pintura que graficaba aquel mismo sueño que yo había tenido. Y yo conté a los pequeños, eran los mismos 5 pequeños, y justamente había uno que estaba ahí en los brazos del Padre. ¿Sabe, hermano? Yo me emocioné una vez más, su pastor es llorón. Y lloré porque sabía
Nadie sabía del sueño que yo había tenido, de lo que había visto en el sueño, y sentí como una confirmación de Dios. Y dije yo, Señor, ¿podré ser como un hijo para usted? ¿Podré ser verdaderamente tratado como un hijo? ¿O solamente seré, dije yo, algún siervo, como el siervo que cumple lo que su amo le manda? Y hoy entiendo por la palabra de Dios que nosotros somos hijos y que como hijo Él te ama, como hijo Él me ama. Hoy yo tengo una responsabilidad distinta, pero Dios nos ama a todos como a hijos e hijos. Y es algo extraordinario el que usted y yo seamos hijos de Dios. No permitas que el enemigo arranque de tu corazón esta palabra. No permitas que en tu salvación tú pierdas de vista los méritos de Cristo. No permitas que nadie te aparte de la fe y de este tremendo privilegio de poder ser llamado hoy hijos de Dios por los méritos de Cristo. Porque sé que el enemigo esto lo revienta. Y ni aun los ángeles de los cielos Dios llamará hijos. Solamente a nosotros y por supuesto al primogénito, nuestro Señor y nuestro Salvador. Persevera hasta el fin, hasta el tiempo que no queda mucho, yo creo que hoy para la venida de Cristo. Estamos a las puertas de su venida. Persevera hasta el fin, porque el galardón es grande. Persevera hasta el fin, porque veremos las cosas que no nos imaginemos, no nos hemos imaginado. Persevera hasta el fin, porque allí veremos aquella gloria y seremos puestos en el lugar que Dios tiene para nosotros como a hijos. Qué glorioso, qué extraordinario. Por eso todo lo que nos rodea es una breve tribulación momentánea. Hay momentos en que te puedes sentir solo, sí. Te puedes sentir abatido, sí. Pero el Señor dice, ¿de dónde vendrá nuestro socorro? Nuestro socorro viene de Jehová. Y Él va a socorrer aún en nuestro corazón para que nosotros le podamos sentir y para que nuestro corazón sea levantado en la fe y por fe, por su palabra. Por eso es fundamental. La palabra de Dios es fundamental, es una de las columnas fundamentales para la vida del cristiano. Yo siempre te he dicho que hay cuatro columnas fundamentales. Cristo, sin Él no hay nada. Sin Cristo, esa es la primera columna y en ese mismo orden. Y a través de Cristo, que acabamos de ver, el Espíritu Santo sobre tu vida, segunda columna. Y la tercera columna fundamental, la palabra de Dios. Y la cuarta, la iglesia. Son las cuatro columnas fundamentales de nuestra fe, en las cuales nosotros debemos estar firmes. Así que no creas a las mentiras del enemigo, no creas cuando él te diga que nadie te ama, no creas que Dios te dejó, porque eso no es así. Hemos recibido, como Pablo dice, las más grandes promesas hechas por Dios. Las más grandes y extraordinarias promesas hechas por Dios. Enfermedad, muerte. Oh muerte, ¿dónde está tu aguijón? Vida eterna, y no solamente como una creación, sino que como hijo. Aférrate. Por eso es el yelmo de la salvación que te hace mirar en las cosas que están arriba en los cielos. Todo lo demás, ponelo a los pies de Dios y esfuérzate en el Señor y vence en tu corazón, porque no hay comparación de lo que Dios ha dado a quienes hemos recibido la salvación de Cristo. Y ahora tú puedes entender por qué no hay ninguna riqueza en la tierra, ni ningún honor en la tierra, ni ninguna cosa en la tierra que se pueda asemejar a lo que Dios ha preparado para sus hijos e hijas y para la iglesia. No lo hay. Solamente podemos tener esta gran bendición en Dios nuestro Señor. Persevera y alcanza tu carrera al final y vas a recibir lo que Dios ha prometido para todos nosotros. Oramos al Señor para fortalecernos en Dios y para dar gracias al Señor. Que Dios revele esto a tu corazón, que no haya duda, porque esto no es por sentir, esto es por palabra de Dios, esto es por voluntad de Dios, esto es por Dios y nadie más lo puede hacer. Solo Dios podía haberlo hecho y Él lo hizo y lo ejecutó y lo escribió. Esto no es por sentir, esto es por fe a lo que Dios ya ha dicho. Pero aquí está el problema, donde viene el enemigo, como hablábamos de la estrategia el domingo pasado, donde Dios tiene que venir a sacar el consejo del maligno sobre tu mente para que tú creas a la palabra y cobres ánimo nuevamente a través de la palabra de Dios
para decir, me levantaré como hijo del Dios Altísimo. Gracias, Padre, porque sé que hoy usted me puede oír. Padre, en esta hora, en el nombre de Jesús, Señor, no sé qué palabras, Señor, podríamos dar para darle la gloria, la honra, Señor, a usted, de tan extraordinario, Señor, privilegio, en el cual podemos verdaderamente, Señor, ver de que hay un nuevo nacimiento, de ver, Señor, que somos nuevos, Señor, en Cristo, que verdaderamente, Señor, hay una nueva creación, hay una nueva criatura. Por eso su palabra dice tan conectado en todo, Señor, las cosas viejas pasaron, y aquí todas son hechas nuevas. Porque verdaderamente, Señor, hemos nacido, como su palabra dice, de una simiente, Señor, incorruptible, que es la simiente divina, que es la simiente que recibimos a través del Espíritu Santo, para que nosotros podamos ser verdaderamente hijos de Dios. Y si somos hijos de Dios, es porque tenemos, por supuesto, en lo que Dios ha puesto a través del Espíritu Santo, de los atributos del Padre Celestial en nuestra vida. Padre, yo le pido en esta hora, Señor, en el nombre de Jesús, que esta palabra, Señor, sea revelada en los corazones, Señor, de todos nosotros, porque no solamente, Señor, es considerar esto, sino poder entender lo que significa, Señor, vivir como hijos de Dios, pero ya no, Señor, porque las personas piensan que es una obligación, sino que por el contrario, Señor, es un privilegio vivir como un hijo o una hija de Dios, para que nosotros, Señor, le honremos, Señor, a usted en toda nuestra vida, y para que nosotros primeramente, Señor, por su palabra, podamos ver, Señor, que usted no engaña, que usted no miente, que el que engaña y el que miente es otro, y que su palabra, Señor, nos ha dado estos extraordinarios privilegios de ser llamados hijos del Dios Altísimo. Yo le pido, Padre, que en el nombre de Jesús esto derribe, Señor, en los corazones, Señor, toda mentira del enemigo. A lo mejor muchos, Señor, tuvieron experiencias como la mía, como la que compartía mi hermano, Señor, y de hogares, Señor, que los padres a lo mejor estuvieron ausentes, pero, Señor, nuestro Padre, usted, Señor, no está ausente. Usted, Señor, es un Dios, Señor, que ha hecho, Señor, en nosotros todas las cosas, Señor, nuevas para que andemos, Señor, en ellas. Por eso, Señor, yo le pido en esta hora que su palabra fortalezca, Señor, a la iglesia, que verdaderamente, Señor, en nuestros corazones esté, Señor, el poder revelar esto, Señor, en nuestra vida, y ya no sentirnos, Señor, más huérfanos. Por eso su palabra dice claramente, entiendo tantas cosas cuando te dice, Señor, en el Evangelio, dice, ya dice, no os dejaré huérfanos, sino que he rogado al Padre para que envíe, dice, otro que va a consolar vuestros corazones, al Espíritu Santo de Dios. Y por eso, Señor, es el tremendo, Señor, privilegio en el cual somos hijos del Dios Altísimo. Yo le pido, Padre, que en el nombre de Jesús usted pueda derribar, Señor, por su palabra, todos aquellos pensamientos que se oponen, Señor, a esta palabra, todos aquellos pensamientos que han sido levantados por el enemigo, todas aquellas malas experiencias, todos aquellos momentos, Señor, Padre, duros, difíciles, Señor, en que lo que menos, Señor, algunos se han sentido como hijo o hija, o lo que menos, Señor, han sentido que hayan tenido un padre, Señor, que se preocupe, Señor, por ellos, porque esto, Señor, no tiene, Señor, que ver con la connotación suya como Padre Celestial. Yo le pido, Padre, que en el nombre de Jesús, Señor, sea usted bendito Espíritu Santo, hablando, Señor, en los corazones de todos quienes lo necesitamos, para que seamos, Señor, hoy, nosotros, Señor, nos movamos nuestro corazón para ponernos, Señor, en la posición de hijo, con las obligaciones, con los deberes, y por supuesto, Señor, para agradar a nuestro Padre en todo lo que hacemos, porque esa, Señor, es la diferencia. Su palabra dice claramente que el que es guiado por su Espíritu Santo y obedece al Espíritu Santo, ese es verdaderamente hijo de Dios, porque usted, Señor, nos ha puesto para que nosotros vivamos, Señor, como hijos obedientes, para glorificarle a usted, Señor, en todo. Padre, a usted sea toda gloria, a usted, Señor, sea toda honra. Señor, que esto pueda, Padre, botar todo pensamiento de religiosidad, todo pensamiento de intelectualidad, todo muro, Señor, que el enemigo levanta astutamente para aquellas personas, Señor, que piensan que esto solamente, Señor, es un mensaje, Señor, de palabra, o solamente, Señor, algo que viene a analizarse, sino que esto es su palabra, esto es su voluntad, y esto, Señor, es real, porque usted respalda su palabra y usted ha determinado esto para todo aquello que creemos, Señor, a ella.
A usted, Señor, sea toda gloria. A usted, Señor, sea toda honra. Padre, por los siglos de los siglos, Padre, en el nombre de Jesús, Señor, ayúdenos, Padre, a poder, en el nombre de su Hijo, a establecer esta relación cada día, Señor, en nuestros corazones. A usted sea la gloria y la honra, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Gloria al Señor. Damos la gloria al Señor. Gracias, Padre. Gracias, Señor. Gracias, Señor, porque hoy somos, Señor, sus hijos. Primero tecnos y después judíos, nacidos de nuevo como parto y después como hijos legítimos. Le damos la gloria y la honra al Señor.